Para dar pie al inicio de la conversación con Daniel Gerold, le voy a pedir que veamos juntos un momentito de Cristina, ya que hoy la hemos mencionado tanto acá. Creo que en Río Turbio. Le pido al director si nos puede pasar el tape. Por eso decimos que venimos a honrar la historia de miles de argentinos, de esta energía que va a representar el 1% del total de la energía que producimos, 24.000 megavatios, un 1% va a salir de acá, de este rincón de Santa Cruz, de este rincón de la patria, de aquí, de Río Turbio, con el esfuerzo de ustedes. Al margen de la afirmación de ella, yo me acuerdo que usted hace 10 años por lo menos ya observaba, y creo que antes, el desatino que era Río Turbio, por una cuestión de concepto, como una cuestión de inversión económica. Entonces, primero quiero preguntarle si en relación a lo que ella dijo ahora quiere aclararnos algo, y luego que me explique para que la gente entienda, porque la gente se queda con el soborno que presuntamente le llegó a debido, y la verdad que la historia es muchísimo más grande y mucho más penosa para la Argentina. Sí, claro, ahí hay una mina de carbón de baja ley, o sea, baja productividad, muy complicada, que se conoce hace 50 años, lo empezó Perón en su primer gobierno. Y este proyecto que acabamos de escuchar de la central eléctrica surge después de que mueren cerca de 20 o 25 operarios en una explosión en la mina, porque acumulación de gases, fallas de seguridad, y murieron en el 2004 con Kirchner. Eso no se reflejó en los medios de la época, pero fue una conmoción en Río Turbio. Estaba todo el mundo enamorado de los Kirchner en ese momento. Sí, los medios no publicaban nada. Entonces, en aquel momento, eso fue un gran escándalo. Entonces Kirchner dijo, bueno, acá hay que hacer algo. Antes del escándalo y de las muertes, que es una cosa dramática, esa mina no resultaba para nada. No, claro. En la época de los 90 fue privatizada, la ganó un señor Taselli, claro, que cobraba un canon que básicamente lo que hacía por año era mantenía los empleos y mantenía cierta producción mínima, no daba para invertir, y eso es lo que se hacía. Se exportaba parte de ese carbón y estaba en una operación pequeña. Y así arrancó el 2003 con el gobierno de Kirchner hasta que produce esto. Entonces ahí dice, bueno, vamos a hacer algo grande, porque había que tapar toda esa tragedia, que fue equiparable a la tragedia de Once. Para Santa Cruz fue lo mismo. Entonces ahí decidieron hacer una central eléctrica que usara carbón. Y hacen una central, como dijo la expresidenta, a 240 megawatts. Entonces dicen, bueno, fantástico, arrancamos, licitación internacional, lo gana una empresa española asociada con una argentina, arranca el proyecto. Y bueno, a medida que va avanzando, un proyecto carísimo, lejos, se dice, bueno, está bien, pero acá podemos generar energía, pero no hay cómo transmitirla, porque no está conectado al sistema. Entonces, bueno, hagamos líneas de transmisión eléctrica, 1.500 kilómetros de líneas. Bueno, pero igual no entra, entonces hay que conectar el norte de Santa Cruz con Buenos Aires. Bueno, otras líneas. Cuando se está para inaugurar todo eso, caen en la cuenta que todos los trabajos en la mina habían estado demorados y no había el carbón. Habían contratado tuneleras para producir más, cintas transportadoras, todo lo necesario en una mina que es muy costoso. Entonces, bueno, no puede ser un papelón que esto vaya a arrancar, vaya a terminar la construcción después de 10 años de construcción, una locura, cuando eso debería tardar 3. Dicen, bueno, entonces vamos a revampear el tren que había hasta Punta Loyola, que queda en Río Gallegos, para traer carbón importado. O sea que ya no era para usar el carbón que se producía, claro, ahí. Porque no se podía producir lo necesario, que había que multiplicar por 8 la producción. Entonces se hace el tren. Cambia el gobierno. Entonces el gobierno se pone a analizar qué es todo ese proyecto y cae en la cuenta que la central que había inaugurado la presidenta nunca funcionó. Nunca funcionó, porque no tenía la capacidad operativa para funcionar, porque tenía fallas en una de las turbinas, en la otra faltaba el instrumental, y entonces pararon todo, porque no hay capacidad para producirla. Incluso el gobierno anterior estaba en noviembre del 2015, estaba a punto de lanzar un gasoducto para llevarle gas a la mina. Para convertirla a gas. A gas. Entonces, más allá de lo que leo ahí, que el fiscal, después de 13 años que esto sucedió,
cae en la cuenta que hay que detener inmediatamente al exministro. Esto fue una obra emblemática de la ausencia absoluta de planeamiento, de sentido común, del gobierno que lo ejecutaba y de toda la oposición que no decía nada, porque había miembros de la Comisión de Energía en el Congreso, había partidos políticos, nadie decía nada. Y los medios de comunicación tampoco decían nada. Y los jueces tampoco decían nada. Con un agregado, me parece que ahí hubo, digamos, otro tipo de comisiones con relación a este negocio. Esto es, hubo gente que ha usufructuado en forma posiblemente lesiva y posiblemente deshonesta para beneficiarse con este desastre, esta calamidad, de esto que ella dice, acá vamos a tener determinada cantidad de megawatts que no va a haber nunca. Sí, el proyecto nunca hubiera funcionado. Ahí se invirtieron, desde mi punto de vista y mi análisis, cerca de 3.000 millones de dólares entre la usina, las líneas eléctricas, la mina de carbón. O sea, una barbaridad. Y nada de eso funciona. No funciona nada por el momento. Las líneas eléctricas funcionan, llevan energía desde todo el sistema hasta Río Turbio. Entonces, esto fue mal concebido. Es probable que haya habido corrupción. No lo sé. Esto de las universidades contratadas es una ley de la nación que obliga a que no se consulte con un consultor, con un profesional, sino con universidades nacionales. Puede ser, no lo sé, puede que sí, puede que no, no lo sé. La verdad que no tengo idea. Seguramente por el costo exorbitante es probable que haya habido. Pero el impacto más negativo es el monto de eso, porque si están acusando de una corrupción, no sé, de 15 millones de dólares, ¿qué es más dañino? ¿Eso o los 3.000 millones de dólares que se tiraron a la basura? Yo creo que los 3.000 millones de dólares. Por supuesto. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Porque acá no hay institucionalidad. Porque las cosas se investigan 13 años después. O sea, ¿alguien cree que eso merece respeto? No, para mí no merece respeto eso, porque 13 años después debe estar prescripto. Pero digamos, cuando empezó a ocurrir, yo me acuerdo que usted escribía al respecto, sí, y insinuaba, no solo insinuaba, sino decía lo que iba a ocurrir. Y es como que nadie tomaba en cuenta todo este fenómeno. No, es una pena. Y bueno, sucede eso, ¿no? ¿Qué legitimidad tienen los gobiernos si cuando fueron oposición no decían nada, ¿no es cierto? Y lo mismo vale de hoy para el futuro gobierno, ¿no? La oposición está evaluando, está criticando, está haciendo alguna observación respecto a proyectos que haga el gobierno. Y me olvido de la corrupción. Y yo no creo que haya corrupción en los proyectos del ámbito energético que desarrolla el gobierno, porque me consta que no la hay. Pero de repente no son apropiados y nos van a encarecer el costo. Por ejemplo, ahora, alguien tiene que estar diciéndolo. Por ejemplo, el tema solar en Jujuy. Bueno, tiene parentescos, ¿no es cierto? Porque están haciendo una planta solar a 3.000, 2.500 kilómetros del mercado, ¿sí? Que es aquí, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, ese es el centro del mercado. Entonces, para traerlo hasta acá, tiene un costo altísimo, ¿sí? Es más, no está conectado el sistema, entonces se va a licitar una línea de transmisión que la va a pagar el Estado. Entonces, esto se va a importar, los paneles solares. Si a mí me pusieran un panel solar en el techo de la Facultad de Derecho, Ingeniería, sería lógico, porque me ahorraría toda la inversión en transporte, una serie de gastos. Tendría lógica. Esto de repente no sé si tiene lógica, porque cuando uno mira el precio al que se adjudicó y le agrega todos los subsidios, los premios, una indexación en dólares, y de repente no es competitiva, y se hace igual. Y bueno, porque está en la puna, porque queda lejos, porque hay un pueblo cerca. Esas no son razones para hacerlo, porque fueron las mismas razones por las cuales se hizo Río Turbio. ¿Sí? ¿Va a costar menos? Va a costar mucho menos, sí, que todo ese engendro. Pero el concepto es parecido. Ahora, nadie lo menciona. Y yo lo digo profesionalmente, no tengo ninguna intencionalidad política ni pertenezco a la oposición, ¿no es cierto? Pero esos debates no existen acá. Es como que si de repente me lo financia alguien, los chinos o lo que fuere, es como que fuera gratis. El tema lo vamos a pagar nosotros. El tema de las represas famosas chinas en el sur.
¿Tiene algún viso parecido de esto también? También es parecido, el gobierno redefinió el proyecto que ya estaba adjudicado, o sea, eso había que hacerlo, salvo que la Argentina rompiera relaciones con China, ¿no? Entonces no había escapatoria, el gobierno lo que hizo inteligentemente cuando asumió, lo redefinió para bajar el costo y aumentar la generación de energía. Entonces va a minimizar la pérdida que representa hacer eso. Ahora, usted ve curiosamente que acá hay una especie de despilfarro gigantesco en relación con el tema de esas centrales eléctricas, con el tema especialmente de Turbio, y la población, nosotros todos, parece que nos concentramos más en cuál fue la mordida que hubo en la operación y no en la operación misma. Lo mismo pasa con los ferrocarriles. Es así, lamentablemente es así. Yo no digo que no sea importante, es relevante, el ejemplo moral de cumplir y tener honestidad es muy importante para un país, ¿sí? Pero el monto también es muy importante, porque como escuchábamos hace poco, acá hay miseria a 30 kilómetros de donde estamos ahora grabando el programa, ¿no es cierto? Entonces, es justo que no se debata el costo de lo que cuestan las obras de cualquier tema. No, para mí no es justo, porque hay 30%, hay 15 millones de compatriotas nuestros que están en la pobreza. Entonces, nosotros no podemos hacer cualquier proyecto, tenemos que hacer algo que sea competitivo y pagable por la gente, porque esta política o la idiosincrasia argentina de regalarle al que no tiene nada no funciona, porque la gente tiene dignidad y quiere trabajar y quiere pagar lo que usa, pero tiene que tener alguna razonabilidad. Hablando de pagar y usar, etcétera, tuvimos el episodio de la suba de las naftas. Sí. ¿Usted me va a defender a las petroleras ahora? Y yo sí, porque eso se hizo por aplicación de un convenio que indujo el gobierno a principio de año, fin del año pasado, después de 6 meses que había logrado que no se aumentaran las naftas para contribuir a contener la inflación del año pasado. Entonces, lo que estamos viendo ahora una compensación. Es un ajuste en una fórmula que armó el gobierno que entra la devaluación del peso, el precio del petróleo en el mercado local, que está bajando en dólares, y el precio de los biocombustibles que hay que mezclar, que cuestan entre 55 y 80% más que el precio en una refinería. Entonces, más mezcla, más pierde. Entonces eso hace que suba el precio. Ahora, entonces se cumplió con un acuerdo que hizo el gobierno. El gobierno se comprometió y lo hace cumplir, ¿sí? Todo el mundo salta y dice, es una barbaridad, esto sube la inflación, que las expectativas. Ahora, cuando bajó, no dijeron que eso era beneficioso porque bajaba y entonces las expectativas hacían que bajara. Yo no soy economista, no sé por qué suben los precios de la economía, pero este es uno de los que menos subió, porque el dólar subió 14% julio del año pasado contra esto. El gasoil subió 11% en pesos. En el mundo, respecto a julio del año pasado, el crudo Brent subió 10% en dólares. Y acá bajó el precio del petróleo. Y por eso hay una crisis fenomenal en la inversión petrolera. En la Argentina. Claro, porque se está produciendo un ajuste desde hace 3 años, que ya lo empezó Kicillof bajando el precio local, y debe ser la única actividad económica de la Argentina que ha visto reducir 35% en dólares sus ingresos. Ahora, al margen de esa reducción, lo cierto es que también se advierte en el tema de la producción, que la Argentina produce cada vez menos. Y sí, este año se va a batir, probablemente sea, lamentablemente, el año récord en la historia argentina de caída de la producción de petróleo. En lo que va de los primeros 5 meses del año cayó 7,4%. ¿Qué pasa? Los impuestos son onerosísimos acá, ¿sí? Aún para los petroleros. Mire, el petróleo acá vale $50, ¿sí? En el mundo vale 48. ¿Está bien? El crudo Brent. $50. Estamos más o menos a precios internacionales. ¿Usted sabe cuánto vale un barril de nafta? $193. La utilidad del que lo produce, el productor de petróleo, y el refinador es de $5. 5. El del bioetanol, que vale 80 y pico % más en dólares, $16. Producirlo cuesta en la refinería, en los yacimientos, transportarlo, que sea 56. 116 son impuestos.
de la renta, que es el valor de esos $193 el barril de nafta, menos lo que cuesta producir toda la cadena, 55, sin impuestos, entre las regalías, los ingresos brutos, impuestos a las ganancias, la tasa de no sé cuánto, qué sé yo, son 130, se lleva el 83% de esa renta. Esto es inviable, entonces hay que cambiar los impuestos. Ahora, perdón, los impuestos, pero lo cierto es que el gobierno parece preferir importar a producir. Alguna gente en el gobierno cree que eso es mejor, porque dice, bueno, esta industria no es competitiva, no hay que tenerla. Otra gente piensa que no, ¿sí? Ahora, discúlpeme, si cobra impuestos por eso, si los importa no cobra más los impuestos. Bueno, una gran parte no los va a cobrar. Y entonces la gente que opina, quizás sin saber que hoy la nafta local, después de este impuesto, de este aumento, en dólares, cuesta 3% menos que traerla importada. El gasoil cuesta 10% más. Pero la nafta cuesta 3% menos. Pero se opina... yo veo periodistas, dirigentes políticos, economistas que opinan y no tienen la menor idea de cuánto cuesta. Entonces dice, es más cara que en Estados Unidos. ¿Y cómo no va a ser más cara si en Estados Unidos los impuestos deben ser 1/3 de lo que son acá? Discúlpeme, como pregunta final, vaca muerta tampoco nos soluciona nada de esto. Bueno, hay un potencial técnico muy interesante, pero acá hay que cambiar el régimen impositivo ¿Pero va a ser más para que haya barato? impuestos. Bueno, como está, no va a despegar en la medida de lo que están anunciando, ¿sí? Se van a hacer pruebas y algo va a haber, pero nada de lo que se menciona. Yo cuando leo 20.000 millones de dólares el año que viene no lo puedo creer, porque no es así. Ahora, hay una gran oportunidad y alguien alguna vez se va a dar cuenta que crear trabajo en condiciones más o menos normales, con precios normales, sin ningún subsidio, pero adaptando los impuestos a como es en otros países, como en Estados Unidos, bueno, eso va a traer inversiones. Hay gente que prefiere cobrar el 83% de ninguna inversión. Entonces, esto no va a andar. No va a andar. Bueno, es lo que está pasando. Bueno. Le agradezco, Daniel, Gracias. le doy el angelito. Yo le traje un libro de un gran hombre de la historia mundial que no dudó nunca en hacer lo que había que hacer, ¿no es cierto? Decisiones difíciles en la guerra, en las crisis económicas. Lo terminaron saliendo del gobierno porque no lo votaron. No lo votaron. Y eso que les había ganado la guerra. Sí, pero cuando murió, dicen que en las calles de Londres nunca hubo tanta gente en un funeral. Bueno, le agradezco a ustedes también la paciencia y los voy a despedir con una novedad, con un chiste. Yo no soy muy amante de esas cuestiones, pero como este es un chiste de aviones, le pido al director que nos despidamos con este que me parece simpatiquísimo muestra de humor que hoy por lo menos va a tener este programa. Muchas gracias. Gracias a usted. No, gracias.